Quita la pantalla compartida también. Sí. A ver. Listo. Bueno, pues yo soy Julián. Y yo soy Guillermo. Y somos ¿Me Rubio. veis? Sí, supongo que sí, ¿no? Estoy por ahí. Vale. Ok. Y somos Rubio del Amo. Y bueno, dos de los socios fundadores del estudio. Un estudio de diseño que está especializado pues, en marca y packaging sobre todo, pero también en diseño editorial. Y bueno, cuando Jorge, el director de la escuela, nos comentó de hacer esta conferencia, pues estuvimos un poco dándole una vuelta a ver cómo podíamos plantearlo, ¿no? Y nos pareció muy interesante como hablar de algunas cosas que no suelen estar recogidas en los temarios de una escuela, ¿no? O de un máster, y que tienen que ver más como con esos pequeños truquillos o esas pequeñas anécdotas que nos encontramos con el día a día, ¿no? Durante lo que es el transcurso de los proyectos, ¿no? Y que muchas veces son la clave de cómo salen las cosas, ¿no? Entonces, si os parece, por contextualizar un poco, vamos a contar brevemente pues un poquito sobre el estudio, ¿no, Guille? Vale. Vamos a... El estudio lo fundamos hace unos 6 años y bueno, en este tiempo pues nos hemos mudado 3 veces. Empezamos en mi casa, yo tengo una casa en la Huerta de Murcia, que es donde tenemos, en la ciudad donde tenemos el estudio, una ciudad que está al sureste en España, cerquita de la costa, pero no es una ciudad costera, ¿no? Una ciudad mediana, la típica ciudad española, con cerca de medio millón de habitantes y bueno, pues ahí es donde montamos el estudio y en ese tiempo pues arrancamos como en esta especie de garaje que tenía allí y cuando conseguimos, digamos, cuando conseguimos tener un volumen de trabajo suficiente como para poder pagarnos un alquiler, pues nos fuimos a un estudio así un poquito en condiciones, ¿no? Donde la gente Sí, ya pudiera venir a visitarnos. esto tiene mucho que ver con la manera que tenemos de ver la vida, yo creo, más allá de lo que es montar un estudio, y es el ir siempre con paso muy pequeñito, pero muy seguro, ¿no? En ningún momento pensamos que montar un estudio a través de haciendo una inversión ni siquiera mínima. O sea, fue todo como Julián tenía un par de clientes aquí, yo tenía otro par de clientes allá, nos juntamos, como igual que las grandes compañías, ¿no? de tecnológicas, pues en el garaje de su casa, literal, en este caso en lugar de en una mansión en las afueras de California, ahí en Los Ángeles, lo hicimos en la Huerta de Murcia, pero bueno, básicamente la idea fue la misma, montarnos un poco allí, cada uno puso su ordenador y empezar con pasos muy, muy pequeñitos, pero muy seguros. Una vez que tuvimos la posibilidad, el trabajo, ya el apoyo de clientes, ya que salían un poquito más allá de los círculos más cercanos, pues ya nos encontramos con la seguridad de ir a un sitio nuevo, una oficina, un poco ya empezar ahí a cumplir un poco el sueño ahí que teníamos. Y eso fue hace relativamente poco, porque 6 años la verdad que bueno, han pasado buenísimo, pero realmente tampoco es una trayectoria como muy... Ya, Julián y yo llevamos como 15, o sea, 15 años ya currando en esto. Los dos además nos conocimos en el instituto, los dos decidimos estudiar lo mismo, un día nos encontramos en un bar, en el Ladrillo, me acuerdo. Oye, ¿qué vas a estudiar tú? Digo, pues yo no sé, tal, yo a lo mejor publicidad, pues yo también, tal. Y al final nos metimos ahí a la misma carrera. Y luego pasaron 2 años, terminamos la carrera, cada uno hizo su carrera profesional por su lado. Y a los 10 años de estar currando en esto, pues otro día nos encontramos en otro lugar, En el trémolo, Trémolo. está, no sé si veis mi cursor, pero está más o menos por aquí, Creo que no se ve el curso. ¿no? Bueno, No. está en la parte superior del mapa. Y bueno, pues en ese bar igual. Oye, pues mira, tengo ganas de montar algo,
tengo claro ya lo que estoy cansado, en mi caso, de ver lo que no quiero hacer, ¿no? Y tengo como bastante dudas, pero también bastante claras las cosas. Y nada, nos pusimos ahí como todos muy de acuerdo, otra copa por aquí, otra copa por allá, y al día siguiente ya pues nos damos ahí el café de rigor, de decir, hostia, vamos a poner esto un poco en serio y que no se quede en una anécdota aquí de una noche y vamos aquí a montar un estudio, ¿no? Y bueno, la primera oficina es esta que veis aquí, en calle Cano del Castillo, y si quieres podemos pasar a la siguiente. Sí. Y creo que ahí... Este es el barrio donde estamos ahora, que es el barrio de Santa Eulalia, y como veis no nos hemos movido mucho. Después de pasar de la Huerta al centro de Murcia, donde estaba, en el mismo barrio donde estaba el bar donde decidimos montar el estudio, pues nos hemos ido moviendo un poquito por este barrio que es donde estamos ahora, y yo estoy ahora mismo en el punto 3, Guillermo está en su casa, porque con esto de la COVID pues estamos ahí separados. Y bueno, en 2014 empezamos, como veis, a la izquierda, pues con un estudio así que se podía tocar el techo con la mano, prácticamente sin luz natural, en una calle súper estrecha y los dos solos. Y poco a poco, pues bueno, fuimos un poquito creciendo de una manera muy paulatina conforme iban creciendo los trabajos. Pues, sí, pasamos de ser unos delincuentes, básicamente, porque esa foto, la verdad que parecemos dos delincuentes, y pasamos un poco a montar un estudio ya, más que un estudio, una familia, ¿no? Y ya otra cosa. Y bueno, para que veáis un poco, los que no nos conozcáis, el tipo de trabajos que solemos hacer, pues os vamos a enseñar por aquí una pequeña reel que tenemos muy cortita. A ver, compartir pantalla. Aquí está. Vale. Y así nos ubicáis un poco en cuanto al tipo de trabajo. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poco lo que hacemos o lo que hemos visto en estos últimos 6 años, ¿no, Guille? Sí, sí, sí. En resumen de 6 años. Y nada, lo hicimos hace muy poco esta reel. De hecho, justo antes de todo el confinamiento íbamos bueno, hicimos esta reel un poco pues, para resumir un poco estos 6 años. Íbamos a hacer incluso una fiesta en el estudio, en el estudio en el que estamos ahora, que además como es un bajo a pie de calle, pues la verdad que lo de montar fiestas ahí se nos ha dado bastante bien. Y teníamos incluso una invitación y tal, pero es que justo era el viernes que empezó el estado de alarma, o sea que nos quedamos sin fiesta y por aquí vamos. Y bueno, he visto, por cierto, que hay gente que ha hecho alguna pregunta. Si os parece, dejamos las preguntas para el final, ¿no? A ver si no tira tiempo, porque queremos contar un montón de cosas que yo creo que vamos a ir ahí justo. Y yo creo que mejor, ¿no? Dejamos ahí
cuando terminemos, pues, dejamos ahí una ronda de preguntas. Entonces, una de las cosas que a lo mejor podéis preguntar es cómo dos tipos con las pintas que teníamos en 2014 han conseguido este tipo de trabajo sin conocer a nadie, sin tener contactos en empresas, ni en la administración, ni contactos de ningún tipo. Guillermo y yo además somos de familia humilde, normal, trabajadora, no somos gente con especial heráldica familiar, aunque el apellido de Del Amo lo pueda parecer. Y bueno, pues os vamos a contar, por ejemplo, cómo lo hemos hecho, ¿no? En estos 6 años. Sí, nos parece súper curioso todas las conexiones estas, ¿no? que se generan, además estas teorías, ¿no? La teoría de los 6 grados, no sé si la conocéis, o la teoría del mundo pequeño, como que estamos conectados por como 6 pasos entre todas las personas del mundo y tal. Yo estuve haciendo ahí un cálculo una vez y creo que estoy a 4 pasos de Barack Obama, lo cual dices, joder, ¿en serio 4? Pues sí, te lo pones a pensar y dices, hostia, pues conozco a tal y tal, conoce a tal, y dices, hostia, pues 4 pasos y para no ser nadie, la verdad que es curioso, ¿no? Y todas estas conexiones nos parecen a veces nos paramos a pensar, ¿no? De cómo funciona todo aquí en Murcia, pues la verdad que funciona, en Murcia yo creo que en todos sitios a nivel, yo creo que en España por lo menos, todo funciona mucho por relaciones y obviamente las relaciones en el mundo de la empresa, pues las familias que digamos están mejor relacionadas pues son las que al final pues se suelen llevar un poco el gato al agua, ¿no? Y bueno, nosotros pues podríamos decir que nos ha costado siempre un poquito más, tampoco nos vamos aquí a flagelar, pero nos parece súper curioso, así que nos detenemos mucho en ver cómo hemos llegado a veces a ciertos clientes y a veces esas razones son como bastante bizarras, ¿no? Bastante locas. Y podemos ver, si quieres, por ejemplo, cómo llegamos al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Montamos el estudio, empezamos a hacer nuestros currillos, ahí con clientes, sobre todo de ámbito más cercano, y cómo de repente, ¿no? Trabajamos con el Ayuntamiento de Madrid. Pues nos parece, de hecho, hemos titulado la charla como basado en hechos reales porque nos parecía interesante compartir un poco las curiosidades, las anécdotas, estas cosas que están un poco ahí dentro del estudio y que a lo mejor no se ven en una web, no se ven en el Instagram, no se ven en esta. Entonces nos parece un buen hilo argumental contar un poco, desnudarnos un poco y contar estas anécdotas. Y esta es una de ellas, ¿no? Cómo llegamos al Ayuntamiento de Madrid. Al final es bastante curioso porque todo empieza por mi suegro y mi suegro es cerrajero, un cerrajero, bueno, acaba de jubilarse, lleva toda su vida trabajando en su taller en un pueblo aquí de Murcia, en Torana, y todo empieza ahí, o sea, todo empieza porque mi suegro conoce en Torana a un amigo suyo que está montando una empresa central de compra de materiales de construcción, una cosa pues para que empieza una empresa que quiere montar ahí en un polígono de Alcantarilla, que es como un polígono de aquí en Murcia, una cosa así como que empieza un poco de andar por casa, solamente 10 socios, una cosa pequeñita. Y bueno, mi suegro me dice, oye, como tú te dedicas a esto, él me ha dicho que necesitaba a alguien y he pensado en ti y le he recomendado. Pues lo típico que te plantas ahí y bueno, pues cuéntame qué negocio quieres montar. Y bueno, le propusimos hacer pues, todo el proyecto de marca. Este fue de los primeros proyectos que hicimos, casi diría que el primero. Le propusimos el nombre, se trata de una central de compras de materiales de construcción, que básicamente lo que hacen es que varios almacenes de materiales de construcción deciden juntarse para hacer compras conjuntas y ser como socios para conseguir mejores precios, este tipo de cosas. Y Vivendi pues es un poco ese paraguas que aglutina todas esas empresas. Entonces, pues, un poquito viendo a qué se dedicaba esta empresa de nueva creación, pues pensamos que un buen nombre podía ser Vivendi, pues por la compra-venta de materiales de construcción y, bueno, por esta sonoridad que tenía, le propusimos el nombre, todo encaja, le proponemos también la identidad corporativa, que como veis nos basamos por estas geometrías, intentamos sintetizar de una manera como bastante pura todo este tema de los materiales de construcción, ¿no? A través de geometrías que construyen, en este caso la inicial del nombre. Y
Y luego, bueno, el proyecto pasan los meses y el proyecto continúa y deciden sacar una línea de sacos de cemento. De repente nos llega como este caramelo, ¿no? Que al final cuando nosotros nos suele pasar bastante en el estudio, que cuando llega un proyecto que se sale del ámbito, digamos, del ámbito en el que el diseño suele estar más presente, ¿no? Cuando entramos en terrenos como desérticos, en cuestiones de diseño, nos parecen como retos que nos flipan, ¿no? Nos ponemos enseguida como, joder, aquí es un sitio donde mola poder hacer un buen proyecto de diseño. Y en el tema de los acontecimientos, viendo un poco lo que había en la competencia, pues os podéis imaginar, ¿no? O sea, era como un desierto, no había nada. Todo lo que había a nivel de comunicación en general, con lo que son marcas que se dedican a materiales de construcción, es todo bueno, pues eso, no diseñado, ¿no? Bastante precario. Y bueno, nos parece una oportunidad. Y por eso, bueno, cogimos un poco esta idea de construir, además era una línea de sacos de cemento de como 7 o 8 tipos de cemento diferentes. Todo lo bueno del diseño que te vas enterando ahí, empiezas a conocer un montón de cosas que no habías conocido en tu vida, tipos de cemento. Algo que en la vida me hubiera planteado, ¿no? Pues cogiendo un poco estas geometrías, pues vamos a ir como construyendo un sistema gráfico para ilustrar cada una de las propiedades de estos cementos. Y bueno, hacemos este proyecto, vemos que tiene un tirón tremendo en redes sociales, lo ponemos ahí en redes y bueno, nosotros no teníamos tampoco así muchos seguidores en ese momento, tampoco, ni ahora tampoco, pero bueno, bastante menos de los que tenemos ahora, ¿no? Y de repente vemos que esto como empieza a compartirse y bueno, nos pareció un indicio, nos pareció como, luego de repente algunos blogs e incluso algún medio especializado, creo que NetApps, nos sacaron el proyecto, fue como, joder, tío, esto es la leche, ¿no? Y esto nos planteó el debate, que fue un debate que se había estado en el estudio desde el primer momento, que era el de premios sí o premios no, ¿no? Si interesa invertir porque al final, para los que no os hayáis presentado premios de diseño, pues los premios suelen, en la mayoría de los casos, ser un coste, o sea, tienen un coste, porque tienes que pagar una inscripción, tienes que pagar un envío en el caso de que te pidan la pieza físicamente. Bueno, es una inversión ahí que bueno, hay que penarse, sobre todo cuando vas con pasos muy pequeñitos y no quieres tampoco pues eso, pasarte de la tabla, ¿no? Y en este debate que teníamos, vimos que, bueno, que podría ser interesante tomar esto como estrategia. Es decir, si vamos, nos parece interesante que si vamos a presentarnos a premios, tal vez tengamos que hacerlo de una manera constante, tal vez debe de ser una estrategia. Los premios al final lo que te dan, seguramente no te consiguen más curro de una manera directa, pero sí te dan un estatus y eso es algo que, bueno, que también en el tipo de estudio que queremos montar, pues nos parece interesante que bueno, pudiéramos conseguir este apoyo a través de premios, ¿no? Sí, al final es una manera un poco de situarte en el mapa que, bueno, no sabes muy bien si es un poco el mapa de tus colegas o el mapa del mercado en general, pero en cualquier caso, pues te sitúas, ¿no? Y bueno, fue un poco como comentaba Guillermo, fue la apuesta, al final ganó la izquierda y fue la apuesta de convertir un poco el tema de los premios en una estrategia constante que todavía a día de hoy seguimos invirtiendo en ella, ¿no? Y bueno, sí, perdón, sí. No digo eso, no la campana. Y con este proyecto nos llevamos un lot de oro que fue como, pues eso, un punto de inflexión, yo creo, en el estudio, porque de no haberte presentado nunca a ningún premio, de repente, pues ganar un oro es como, joder, parece que esta idea de diseño que tenemos, parece que, bueno, que también la comparte en estos foros y, oye, pues vamos a seguir invirtiendo aquí, ¿no? Vamos a intentar continuar esta línea, ¿no? Y precisamente ese debate de, pues esto me traerá más curro o será simplemente la palmadita de los colegas de profesión, ¿no?
que cuando salgas de ese día por la noche te den ahí la palmadita, oye, joder, enhorabuena, y se queda ahí. O esto realmente va a tener más efecto. Pues en nuestro caso lo tuvo, porque de repente un día nos suena el teléfono, o bueno, nos llega un email del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Padilla, que es el que era en aquel momento en el gobierno de Carmena, director creativo del Ayuntamiento de Madrid, pues decide llamarnos a un estudio de Murcia porque había visto este proyecto, porque había entrado luego en nuestro Behance, porque esto lo había llevado a una cosa, lo había llevado a otra, y le había parecido interesante contar con nosotros para un proyecto en Madrid. El proyecto en cuestión, pues era la Semana de la Movilidad Europea en Madrid. Era pues hacer toda la campaña, toda la identidad y toda la campaña de este evento, que era creo que era la primera edición que bueno, creo que habían hecho varias ediciones, pero como que el ayuntamiento apostaba mucho por todo el tema de la movilidad sostenible y todos estos temas, y quería como que en el evento, pues, que el evento creciera, ¿no? Y nos llama a nosotros. Que no sé si no sé si era coherente lo que pensaba Nacho en ese momento con llamarnos a nosotros, pero decidió llamarnos y eso fue como, joder. Sí, hay una extraña asociación entre cemento y movilidad sostenible en la que apareció nuestro nombre ahí encima de una mesa y bueno, allá que fuimos un poco a ver qué nos contaban del proyecto y a ver cómo lo orientaban. Y como era una presentación de lo que es el evento, pues no se nos ocurrió otra cosa que llenar Madrid de murcianos mirando al cielo. Básicamente, Y bueno, el proyecto es que fue también un atraco, o sea, nos dieron como muy poco tiempo. También yo creo que eso es algo en lo que están acostumbrados a ir en la capital, ¿no? Por todo el tema de más de agencia de publicidad, ¿no? De ir con plazos muy reducidos. Y claro, esto nos pide además, creo que una semana antes de agosto, de empezar agosto, en plenas vacaciones, ya pensando en vacaciones. Y fue como, joder, tenemos que resolver esto. Murcia está vacía, porque Murcia se vacía absolutamente en agosto. Y había que resolverlo. Pues, ¿qué hicimos? Tirar de los colegas. Lo primero, pensar una idea, que en este caso fue pues que si haces un buen uso de la movilidad, pues se conseguirá que Madrid vuelva a tener el cielo azul del que presume, o del que ha presumido siempre, ¿no? Porque es la capital más alta de España, bueno, perdón, la capital más alta de Europa, porque esto de Madrid al cielo, ¿no? Parece como que el cielo es un icono ahí en la ciudad y se había perdido porque Madrid vive en una boina, como ellos lo llaman, de contaminación absoluta, ¿no? Por eso era como, joder, si hacemos un buen uso de la movilidad, pues podemos conseguir que de repente vuelva a aparecer ese cielo azul. Entonces pusimos a todos nuestros colegas y a nosotros mismos mirando una luz azul y toda la campaña fue un poco hacer uso de la celeste, que era el nombre que se le había dado a este evento y que iba como hilado, ¿no? Iba todo como muy hilado para comunicar esta campaña. a raíz de aquí, pues la verdad es que la campaña funcionó bien, tuvo mucha visibilidad y bueno, pues esto ya se convirtió en una relación con el ayuntamiento, nos fueron llamando para otros proyectos, luego también nos presentamos a un concurso allí para hacer para entrar en la bolsa de proveedores oficial del ayuntamiento y bueno, pues desde aquella primera campaña, hace ya bastantes años hasta hoy, pues hemos podido hacer varias otras cosas, varios proyectos muy interesantes, incluso con la administración actual, con el cambio de gobierno, pues seguimos trabajando con este ayuntamiento, ¿no? Así que... Sí, no digo que todo, hay que decirlo, poder hacer una campaña en la que vas a llenar de las pantallas de la plaza más, el epicentro casi de toda España, que es la Plaza de Callao, ¿no? Que es como el Tenis Square español, pues poder hacer una campaña que te llena, que te envuelva absolutamente todas estas pantallas gigantes, o llenar de mupis, o llenar de banderolas, o de trasera autobús en la capital de España, pues la verdad que para nosotros, en Murcia, y un poco desde nuestra perspectiva era como una barbaridad. O sea, y el poder haber hecho esto, repetirlo como varias veces en varias campañas, pues ha sido un lujo total. Y bueno. Pues ya veis que al final, un poco la moraleja, en cierto modo, es que
hasta tu contacto más pequeño, ¿no? Tu suegro, cualquier persona que tienes a tu alrededor te puede llevar a un trabajo, que te puede llevar a otro, que te puede llevar a otro. Y bueno, pues desgraciadamente no basta con tener muy buenos trabajos, con saber hacer muy buen diseño, sino que esta red de conexiones también forma parte de nuestro trabajo y el trabajarla y el ir construyéndola, pues es algo que puede hacer cualquiera, pero no se hace solo y hay que ir construyéndola, ¿no? Otro tema también interesante es el turbio mundo de las apuestas, ¿no? Hay que jugársela a veces por el trabajo de uno y por las ideas que defiende. Otro proyecto que no sé si algunos conoceréis es un proyecto que hicimos hace un poquito menos, es el proyecto de identidad para el Mosca. El Mosca es una empresa, como veis, muy antigua, no se fundó en los 60, se fundó en los 50. No, perdón, se fundó en el año 36, o sea, hace casi 100 años. Y no habían cambiado su identidad desde los 60. Es una empresa de logística de las más grandes del país, que opera en todo el mundo, que por ejemplo es la que más mercancías mueve entre la península y las Islas Baleares y una de las que más flota de camiones tiene, de las que más mercancías mueve por carretera por toda Europa. Pues nada, este proyecto también nos llega así de una manera un poco extraña. Nosotros no tenemos comerciales, no llamamos a puerta fría a los clientes, nos llega a raíz de otra empresa de comunicación, ¿no, Guillermo? Que nos invitan que además curiosamente nos invitan a participar en un concurso para hacer la identidad de esta empresa. Cuando nos llaman para invitarnos a este concurso, pues, bueno, les comentamos que nos parece muy bien, pero bueno, que entendemos que lógicamente el concurso será remunerado, ¿no? Esto es algo en lo que no habían caído ellos, que los concursos tenían que remunerar. Y bueno, al final se hace un concurso remunerado, de esto hablaremos luego. Pero bueno, el caso es que hacemos el proyecto pues queda también muy guay y damos un poco con esta idea, ¿no? Ya que es una empresa como de una gran magnitud y que tiene una capacidad de actuación tremenda, pues se nos ocurre la idea, ¿no?, de una gran mano que mueve con un solo dedo, ¿no? Es casi una metáfora, una poesía visual, ¿no? El hecho de mover con un solo dedo cosas como un camión o como un barco o tener el mundo en tus manos. Una serie de ideas que tienen que ver un poco con esta metáfora, ¿no?, de la marca como una especie de ser gigante, ¿no?, que es capaz de hacer cualquier cosa con muy poco esfuerzo, ¿no? Y esta idea tan poética, pues la vamos desarrollando con este sistema gráfico, trabajando con una tipografía mucho más técnica y más contundente, llevándolo todo a mayúsculas. Y bueno, pues todo esto se va desarrollando, se plantea en un manual y bien. El proyecto hasta aquí bien, esto más o menos es lo que podéis ver un poco en nuestras redes sociales, en nuestra web, nuestros portfolios y tal. Lo que no aparece ahí es una de las claves que consideramos un poco del éxito de un proyecto que consideramos que está bien resuelto, ¿no? A veces se da con que das con una buena idea, la consigues desarrollar bien, pero esto muchas veces no basta. Hay que defender la idea con puñales si hace falta, ¿no? Y apostar por ella hasta el final. Entonces, recuerdo que estábamos en la sala de junta, Guillermo y yo, con la junta directiva, que está formada por tres hermanos, que eran los hijos del heredero, del Mosca original, que es el apodo del camionero que montó la empresa, y el gerente, ¿no? Y estamos presentando esta propuesta y tal, además jugándonoslo todo porque era un concurso donde nosotros cobrábamos por la propuesta, pero lo que nos interesaba era ganar el concurso y poder desarrollar el proyecto completo. Y claro, llegamos con esta idea de lo que tenían antes, que era esto, a esto, ¿no? Donde hay un cambio bastante drástico y donde además no hay nada, digamos, relacionado con lo que te puedes esperar de una empresa de transportes, ¿no? Que podría ser algo relacionado con flechas o letra cursiva o un poco lo que vienen a ser los estándares, ¿no?
Y recuerdo que, bueno, presentamos la propuesta funciona, encaja bien y hay una imagen que suscita cierta polémica, que es esta. Entonces uno de los hijos, de los hermanos que estaban ahí reunidos, bueno, este concretamente era el primo, dice, bueno, yo aquí no veo una mano. Yo aquí lo que veo es un gallo. Entonces, claro, Guillermo y yo pues, nos miramos y bueno, nos quedamos un poco perplejos y esto suponía un problema grave, porque claro, una de las 4 personas que iban a decidir sobre esto, y de hecho de las 3 que más decidían, pues veía un problema muy grande en que la identidad podía parecer un gallo y esto pues era un freno. Total, que no se nos ocurre otra cosa que decir, sin conocerlos de nada, los chavales como nosotros, con gente así vestida de corbata y chaqueta, en una sala con una iluminación bastante tenue, sillones ahí de estos de piel, imaginaros un poco el sitio. Y era básicamente la segunda vez que nos veíamos. La primera era para tomar un poco notas del brief y ver un poquito detalles del proyecto. Pues no se nos ocurre otra cosa que decirle, no, esto es una mano. Y yo, mira, te puedo asegurar que si llamas ahora mismo a 3 personas y les preguntas qué ven aquí, te van a decir que es una mano. Pues bueno, esta apuesta arriesgada parece que surtió efecto, ¿no? Y el cliente cogió el guante y no se le ocurre otra cosa que levantarse, irse a la sala de al lado y traer del brazo a una chica que entraba un poco a la sala con una cara muy perpleja eh, para preguntarle que qué veía ahí, ¿no? Entonces llega la persona y le dice, oye, ¿qué ves aquí? ¿Qué es esto? Así además como un poco increpando, ¿no? Y la chica pues aquí como un poco asustada, diciendo, pues no sé, tan claro, Guillermo, yo imaginaros un poco el tema, ahí poco más que casi mordiéndonos las uñas diciendo, Dios, por favor, que diga una mano, porque como diga un gallo, estamos muertos. Y la chica ahí, pues no sé, como dudando, no decía nada, Guillermo ya sudando. Y bueno, pues al final dijo una mano. Claro, el hombre, pues sulfurado, sacó a la chica de la sala y volvió a meter a otra persona, le volvió a preguntar lo mismo y también dijo que una mano, ya no volvió a llamar a una tercera persona y bueno, esto al final, pues el gallo se fue a su corral y la mano pasó a la ronda final. No se quedó en los camiones por un detalle bastante curioso, que es que este signo en Francia, no sé si alguien sabe lo que significa, pero bueno, no sé si habéis visto a los franceses a veces hacer así, pero bueno, esto viene a tener un significado con ciertas connotaciones visuales. Y bueno, descartamos la mano en la tercera de los camiones, pero la dejamos para ciertos elementos, como por ejemplo, en este caso, el manual de identidad corporativo y alguna publicación. Así que, bueno, defender tus ideas hasta el final, sí, siempre, pero a veces hay que dar cuidado con esas apuestas porque te pueden salir mal. Si esa chica que estaba ahí dudosa llega a decir que era un gallo, lo mismo se podía haber ido todo al traste. Bueno, Y vemos el siguiente sí, tema. Vamos a ir de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que es justito, ¿eh? vamos a avanzar un poquillo. Otro factor curioso no es, pues lo hemos titulado, ¿no? Invertir en alimentos de primera necesidad. Básicamente no hay proyectos pequeños, ¿no? Trabajar con todo tipo de clientes sin escatimar que los proyectos puedan ser grandes, aunque el cliente parezca pequeño, pues nos ha llevado a hacer cosas muy interesantes, ¿no? También en 2014, cuando arrancábamos, pues nos vino un panadero para pedirnos una campaña de publicidad en vallas. Esta imagen que veis es, digamos, el diseño que tenía en el momento en el que esta empresa, la capitaneaba Javi Moreno, que es uno de los hermanos que montaron esta cadena de panaderías, son como varias panaderías, se dedican al pan como artesano y un pan de calidad y además con un prestigio en ese momento que ya más o menos en Murcia por lo menos
se le reconocía, ¿no? Como uno de los mejores panaderos de la ciudad y que incluso muchos restaurantes así como de los más, bueno, de los restaurantes como más prestigio en la ciudad, pues usaban el pan de pan moreno y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, en esta primera reunión vamos tirando el hilo y vamos viendo información sobre lo que nos cuenta el cliente, lo que es. Y claro, no entendemos muy bien, si quieres pasar la diapo, Guillermo, Sí. no entendemos muy bien cómo una panadería así, de ese nivel, se quiere poner a este nivel, ¿no? Donde está pues un sitio donde tiene animales recluidos y negocios de más dudosa procedencia, ¿no? Una cosa que solemos decir muchas veces es que en las vallas está lo peor de la sociedad, ¿no? La prostitución y los políticos. Que parece una afirmación un poco... Está lo peor y de la peor manera, porque el ruido que genera en una ciudad, por lo menos en ciudades por aquí, yo creo que es algo bastante común en todas, pero en Murcia por lo menos es tremendo. O sea, hay una desorganización, no está nada regulado y claro, te encuentras vallas en cualquier sitio, hay una saturación tremenda y encima lo que se anuncia en ellas es normalmente lo peor de la sociedad, ¿no? Entonces era como, joder, un panadero que quiere anunciarse aquí, que quiere una valla, quiere que le hagamos una valla, y un panadero además que tiene un cierto prestigio, que cuida mucho el producto que hace, ¿no? Que está muy concienciado con su profesión y era como, no, creo que esto no es el punto. Entonces, es un poco lo que, ¿no? lo que tenemos también muy claro en el estudio, que tenemos que intentar siempre analizar muy bien lo que nos están pidiendo, porque seguramente, y en la mayoría de los casos, no sea lo que realmente necesita para resolver el problema de comunicación que puede existir, ¿no? Y ahí siempre decimos ¿no? si quieres contar lo de la metáfora. En clase hay un ejemplo que siempre ponemos, que hay dos tipos de diseñadores. Cuando uno estudia diseño y empieza a trabajar, pues tiene que plantearse una pregunta, que es si quiere ser un farmacéutico o si quiere ser un médico. Cuando alguien tiene un problema de salud, puede ir al médico o al farmacéutico. Cuando tú vas al farmacéutico, le pides aspirinas. Pero cuando vas al médico, le dices, me duele la cabeza. Y el médico no te va a decir, si tú le pides aspirinas, no te va a dar aspirinas. Te va a preguntar qué problema tienes y te va a hacer un diagnóstico, ¿no? Y a lo mejor te manda aspirinas, pero a lo mejor te manda a que te den un masaje o a lo mejor te cambia la dieta. Entonces, el médico lo que hace es investigar, analizar tu problema y darte la mejor solución, la mejor combinación de soluciones. Pues eso es lo que intentamos hacer. Cuando viene un cliente, tanto con el Mosca como con este, que es un ejemplo quizás más extremo, ¿no? Cuando te viene alguien a pedirte algo, por ejemplo, una campaña de vallas, a lo mejor no debes darle una campaña de vallas. A lo mejor lo que tienes que intentar entender es qué quiere conseguir con esas vallas y ofrecerle algo que consiga eso de la mejor manera, gastando el mejor dinero, gastando la mínima inversión posible y obteniendo el máximo beneficio, ¿no? O el máximo, alcanzando los objetivos de la mejor manera. ¿Qué nos pedía este encargo? Pues no, obviamente, no colocar a este panadero aquí, en este mapa, sino, un poco lo que le ofrecimos fue hacer, ya que tenía la identidad ya hecha, fue hacer una buena dirección de arte en fotografía para sus productos y llevar estos productos a una web y luego, por otro lado, trabajar un poco lo que es la marca personal y diseñar un objeto que consiguiera poner el pan al nivel que debía estar. Aquí en la web ya empezamos a trabajar con una metáfora que es colocar el pan sobre una peana, ¿no? Darle el nivel que tiene una obra de arte. Y qué mejor manera de hacerlo que diseñando una panera donde colocas el pan de manera vertical, ¿no? Cuando estás en un restaurante, si lo pensáis, lo que tienes en una mesa, lo único que se ve, lo que se eleva por encima de todos los productos es el vino, ¿no? Es lo que más se eleva, incluso por encima de los platos de los más altos cocineros, a un nivel visual, lo que se eleva es esa botella de vino. Pues con esta panera lo que hacíamos era elevar el pan en los restaurantes donde se distribuye y ponerlo al mismo nivel que puede estar, por ejemplo, un buen vino, ¿no? En vez de dejarlo escondido dentro de un cuenco o de un recipiente cóncavo. Porque ocurrió una cosa, y es que nadie que estaba consumiendo este pan en ciertos restaurantes donde se distribuía, donde nadie sabía que era de pan moreno. Entonces era como decir, oye, vamos a ponerle marca a este pan de una manera elegante y de una manera, que eleve el producto
a la altura del vino, ¿no? Un poco, que esté un poco esa misma altura y que además sea una manera diferente de mostrarlo. Y bueno, básicamente un piso, un cubo, y además se unía con toda esta dirección de arte fotografía que habíamos hecho, de poner el pan como en una peana, etcétera. Pues, Guillermo, estoy viendo que la diapo 4 se nos ha ido, pero como vamos un poquito justos de tiempo, no sé si decirte de pasar a la última. Vale. ¿Sí? Vale. Sí, Pues sí, tenemos un bloquecito sobre un proyecto editorial, pero como vamos un poquito justos de tiempo, nos lo vamos a saltar y ya si queréis preguntar luego cosas, vemos un poco el último bloque, ¿no? Que es el mundo desconocido, que es uno de los grandes problemas que nos encontramos, ¿no? En esta profesión, que es una gran desconocida. La gente, por lo general, aunque incluso nos vayamos al mundo profesional, no hay una idea muy clara de qué es el diseño. Y esto, en cierto modo, viene también agravado por expresiones como de diseño. ¿No, Guille? sí, es un poco, muchas veces está pervertida esta palabra de, más que a veces un mundo desconocido, que también, creo que también a veces es un poco un mundo conocido, pero a lo mejor percibido de una manera errónea. Al final, algo no es de diseño, algo está diseñado o no diseñado, pero de diseño en principio lo es todo, ¿no? Y a veces tendemos a relacionar el diseño como algo simplemente elitista y algo como un poco inaccesible, ¿no? Sí, como vinculado a productos de alta gama o a lujo o a productos más caros, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro día a día, ya habéis visto todos los proyectos que os hemos enseñado, no tienen especial glamour. Una empresa de transportes, un saco de cemento, eh, y no por ello no están bien diseñados, ¿no? No por ello no necesitan de una buena comunicación a través del diseño. Es un poco el modelo que defendemos y que coincide mucho con esta idea de Massimo Vignelli, ¿no? Que el diseño no es arte, que es otra de las piedras lapidarias que nos cae encima muchas veces, ¿no? De, bueno, vosotros que sois artistas, vosotros que os inspiráis, ¿no? Como si de repente las soluciones llegaran solas y no hubiera que hacer un trabajo de investigación y un esfuerzo por entender las cosas y dar una buena solución, ¿no? La gran diferencia entre el diseño y el arte es que el arte es hacer un poco lo que tú quieres y el diseño tiene que ser utilitario, tiene que buscar un fin. En este caso, en nuestro campo, pues tiene que buscar comunicar una serie de cosas, que es un poco el fin que buscamos con nuestros proyectos. ¿No, Guille? Sí, totalmente de acuerdo. A raíz de eso, pues mira, por ejemplo, el otro día, no hace mucho, nos llega un correo bastante curioso, ¿no? Que ilustra este tipo de problemas, ¿no? A ver. Es un ejemplo de muchos que nos hemos ido encontrando. Os hemos puesto este, pero bueno, ahora comentamos alguno más, porque al final, pues bueno, en 6 años la verdad que ha dado para encontrarnos, pues eso, esa percepción del diseño de una manera, a veces incluso nos lo hemos tomado a coña, porque bueno, no tienes otra. Pero desde luego, cada reunión que hemos tenido con un cliente nuevo, siempre lo decimos, ¿no? Que tenemos como que vender la profesión primero y después vender lo que tienes que hacer para ese cliente. Porque nadie suele entender bien en qué consiste esto del diseño y qué puede aportar. De hecho, hay términos muy interesantes como hay que meter algún guiño de diseño. Y podemos entender como guiño de diseño gotas de agua o algún recurso. Entonces, bueno, esto nos da alguna idea de, esto estamos hablando de un cliente que, bueno, no queremos tampoco aquí ponernos a parir porque además es un cliente con el que trabajamos muy bien y nos llevamos muy bien, pero incluso siendo una persona que está como muy acostumbrada a trabajar con diseño muchos años, contratando diseño, pues todavía encontrar este tipo de cosas nos dan la triste pista de que incluso gente con una experiencia muy dilatada en contratación de diseño todavía pues piensa que el diseño es añadir o poner cosas, que maquetar algo, plantear una retícula, elegir una tipografía, ordenar el contenido, no es diseñar, ¿no? Y bueno, pues no sé, nos han surgido, esta es un poco la anécdota así más reciente, pero bueno. Sí, esto por contextualizar, que no sé si a lo mejor se trata de un proyecto donde hay que hacer muchas piezas, ¿vale? Para un
centro público, por no dar tampoco muchos datos, pero bueno, básicamente un trabajo institucional en el que hay que hacer muchas piezas en un espacio. Y entre ese espacio hay un horario, pues básicamente es maquetar correctamente con una buena tipografía una información y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pues eso no era suficiente, no era suficiente para este cliente, que hablaba precisamente de eso, ¿no? De que teníamos que añadir elementos de diseño. Y es como, no, es que a veces no se trata de que haya más elementos que adornen nada. O sea, a veces la información, la función tiene que estar por encima de la estética, ¿no? Y se trata simplemente de hacerlo correctamente y de ser legítimo. Y un poco en esta línea, ¿no? de mensajes que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos 6 años, también con el tema presupuestario, también nos hemos encontrado bastantes cosas cuando montamos el estudio también, que bueno, los primeros clientes, como hemos dicho, pues eran sobre todo clientes cercanos, clientes de Murcia, clientes de la ciudad, y nos llegó como de los primeros, yo creo que fue a lo mejor el primer encargo público, ¿no? Que nos llamó otro centro cultural y pues bueno, para hacer una piscita de un evento que iban a hacer y tal, y fue como, joder, mira qué bien, nos encanta, porque además otra cosa que nos ocurre mucho en el estudio es que nos gusta mucho trabajar en el ámbito de lo público y nos preocupa mucho cómo se gestiona el diseño en el ámbito de lo público, que es algo que estamos debatiendo siempre e incluso a veces tomando iniciativas fuera del estudio pues para intentar solucionar o cambiar un poco esa situación, ¿no? Y dentro de todo esto, que me voy yendo por la rama, nos llega un encargo y le pasamos presupuesto además acabamos de montar el estudio, pues bueno, la verdad que los presupuestos serán otros con respecto a ahora, y básicamente lo que nos dijo fue, bueno, es que vosotros me habéis pasado aquí un precio del mundo del diseño. Y era como, ¿y cómo nos puedes decir que tenemos precios del mundo del diseño? ¿Qué somos? Si lo que somos diseñadores, somos un estudio de diseño, perdona. O sea, fue como, sí, entendíamos que no había ánimo de ofender en sus palabras, pero obviamente era como, oye, creo que aquí hay una falta de respeto. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Como, oye, chavales, que vosotros que acabáis de empezar, joder, bueno, chavales, llevamos ya 10 años currando en esto. Pero como no éramos de los estudios, a lo mejor en Murcia, que en ese momento sonaban, o que, pues era como, no, oye, que tú tienes precios del mundo del diseño. Pues ese tipo de cosas nos hemos ido encontrando varias, ¿no? Creo que hubo otra con otro cliente, ¿no? Sí, también al final estar un poco, bueno, ya no hace tanto, quizá me acuerdo que nos pidió un presupuesto para una identidad y nos dijo que le habíamos pasado el mismo precio que en estudio de Londres. Y bueno, no sé, lo que cobran en Londres, no creo que en Londres paguen el alquiler que pagamos aquí en Murcia, ni los sueldos que se pagan aquí en Murcia no creo que la realidad sea la misma, pero bueno. En cualquier caso, que al final yo creo que una de las cosas que hemos tenido muy claro desde el día que abrimos es que si uno se ha formado y tiene una experiencia para hacer un trabajo, pues tienes que cobrar las cosas como consideras que tienes que cobrarlas y no a precio de poner copas en un bar. Porque para eso, pues te vas a poner copas a un bar, que es una profesión súper honorable, pero que no tiene las responsabilidades que tiene esta, ni tienes que formarte de una manera tan específica como para esta. Entonces, es algo que hemos intentado llevar, eso nos ha generado pues ciertas rachas de tener más trabajo, otras de tener menos, pero a la larga nos ha funcionado. De hecho, este tipo de estrategias que a lo mejor te pueden llevar aparentemente a enemistarte con alguien, nunca nos ha supuesto un problema. Con esta persona que nos hablaba de los precios del mundo del diseño, seguimos trabajando con ella. Con esta persona que nos habla del diseño, pequeños de diseño, se lo hemos explicado y seguimos trabajando con ella perfectamente. Y también no hace mucho, el año pasado, pues nos invitaron gentilmente a concurrir en una convocatoria en la que se pedía a varios profesionales para hacer una línea de catálogos de una institución, dos instituciones culturales públicas. Y bueno, era un proyecto muy interesante y muy jugoso porque se iban a desarrollar varios catálogos durante todo un año. Y bueno, recuerdo que nos vimos sentados en una mesa, Guillermo y yo con 3 profesionales más,
y de repente, pues la persona de la institución nos dice que, bueno, que podíamos realizar una propuesta con una portada y unos interiores de un catálogo tipo para ver un poco cuál sería el enfoque. Y claro, cuando nosotros preguntamos por la remuneración para esto, pues esta persona nos dijo no, que esta propuesta no estaba remunerada, que lógicamente nosotros pues deberíamos eh, presentar un poco nuestra propuesta para ver cómo vamos a orientar esto. Claro, nosotros pues dijimos que no, que esta propuesta, que si querían saber eso, que era parte del trabajo y que esto se debería remunerar y que si no, pues que si lo que querían eran credenciales de cómo abordamos el diseño editorial, que les podíamos hacer un portfolio, porque tenemos trabajos de sobra para avalar nuestra profesionalidad. Esto no es algo muy extraño. Lo que nos pareció muy extraño fue que nuestros compañeros de gremio, nadie dijera lo mismo que nosotros. Fuimos los únicos que dijeron eso. ¿Qué pasó? Que nosotros no concurrimos, el resto sí, hicieron la propuesta sin cobrar y luego este concurso quedó desierto. Por lo tanto, esta gente hizo una propuesta, hizo un trabajo, no cobró por ese trabajo y nadie obtuvo ningún tipo de recompensa o beneficio por el riesgo que habían apostado por él. Curiosamente, nosotros hemos seguido trabajando con este cliente y hemos hecho proyectos de diseño editorial para este cliente, no ese proyecto en concreto, porque el concurso quedó desierto porque no se hizo nada, pero el cliente, este aparente enfrentamiento con el cliente, pues bien explicado y bien argumentado, nuestro cliente lo entendió perfectamente, de hecho ahí en la mesa pues respetó nuestro punto de vista y dijo, bueno, si vosotros queréis presentar un portfolio, pues presentarlo. Y si el resto quieren presentar una propuesta, que la presenten, valoraremos vuestro portfolio con las propuestas. Claro, nosotros dijimos, pues no voy a presentar un portfolio si alguien va a hacer un trabajo a riesgo porque hay una desigualdad ahí competitiva. Bueno, conclusión, que pensamos que un poco a veces no, que pensamos que siempre hay que tener las cosas claras con este tipo de cuestiones y bueno, sea cual sea vuestra postura, pues tener siempre una coherencia con ella y defender la muerte porque al final, a la larga, cuando uno tiene claras las cosas, pues la gente respeta un poco tu posición y te valora. Y bueno, eso es un poco básicamente lo que queríamos contar hoy. Ahora ya sí que abrimos ronda de preguntas para que nos preguntéis lo que queráis. Así que... Pues, bueno, Bruno se ofrece. Pues aquí en Murcia ahora están las cosas complicadas. El trabajo, como sabéis, bueno, supongo como el resto del mundo, ha menguado un poco la demanda y con todo el tema este del coronavirus está la cosa complicada. Así que el de los caramelos. Este trabajo no lo tenemos en la web, de hecho. No sé por qué no lo metimos en la RIL, la verdad, Guillermo, porque ese trabajo Ya, sí, trabajo se chulo. prestó a meterlo. Pero bueno, es un Ya, trabajo interesante que hicimos para una marca de caramelos. pues nada. Lo del nombre, vale. Sí, que Wendy ha preguntado al principio que de dónde venía el nombre. Pues básicamente el nombre, por comentar así algo, pensamos mucho que montar un estudio, o sea, cuando montamos el estudio, que hubiera una firma detrás nos parecía interesante porque al final le pone nombre y apellidos al trabajo y eso es algo que no sé, nosotros al final estamos muy presentes en todos los proyectos, bueno, muy presentes, no, omnipresentes en todos los proyectos que surgen en el estudio, en todos los pasos que se van sucediendo en un encargo y toda la relación con el cliente siempre lo hacemos Julián y yo, vamos a las reuniones, a veces incluso creo que pegamos de estar demasiado siempre presentes en todo el proceso y en muchas reuniones con el cliente, en sacar mucha información del cliente. Pero eso es algo que al final es un sello y eso, pues, a nivel de tener el nombre de un estudio nos parece como más interesante que hubiera una firma más que a lo mejor un nombre inventado o otra cosa. Así que el nombre, si alguien se pregunta por qué Guillermo se llama Guillermo Rubio
y yo me llamo Julia Carnes y el estudio se llama Del Amo, pues Del Amo es el apellido, es el segundo apellido de mi abuelo, así que viene de ahí. Luego, FRK nos comenta aquí algo sobre la tipografía. Dice, ¿vuestro estudio cree más en una red de proveedores cercanos o en elegir proveedores adaptados a cada proyecto? ¿Y qué importancia le dais a la tipografía en el futuro del diseño? La de los Ahí. proveedores tiene que ver con esto que estaba comentando Guillermo de la implicación. Eh, nosotros creemos que los proyectos tienen que hacerse en el estudio de manera integral, teniendo en cuenta las capacidades que tiene el estudio. Y esto quiere decir que cuando se nos ocurre en el equipo una idea, no reparamos en ver si la idea la podemos resolver íntegramente o no. Me explico. Si se nos ocurre, por ejemplo, que hay una solución buenísima y que esa solución parte de tocar 3D y ni Guillermo ni yo ni nadie del equipo maneja 3D, esa idea se va a hacer con 3D sí o sí. Entonces, en ese caso, buscamos un colaborador para el 3D. O sea, sí tenemos una buena red de colaboradores para, eh, para desarrollos específicos como, por ejemplo, puede ser 3D o cierto tipo de fotografía o cierto tipo de ilustración, o si queremos hacer un lettering que se escapa un poco del tipo de lettering que a lo mejor vemos que podemos hacer. Pero siempre las ideas surgen en el estudio y se suele desarrollar prácticamente todo el trabajo dentro. No trabajamos con diseñadores freelance, por ejemplo, no mandamos proyectos fuera con un colaborador para que nos ayude porque vamos saturados de trabajo. Preferimos no coger ese trabajo y cuando sacamos trabajo fuera tiene más que ver con ciertas partes del trabajo, como puede ser, pues eso. Por ejemplo, pues no sé, la campaña de Adopta, que habéis visto en la RIL, estas ilustraciones las hicimos con Enrique Guillamón, que es un ilustrador con el que a veces colaboramos, y son un tipo de ilustración muy concreto que queríamos hacer y que para no hacer, digamos, para no capar un poco el nivel de calidad de esa ilustración, preferimos hacerlo con un especialista en ese tipo de ilustración. Pero en cambio otras ilustraciones, como por ejemplo puedan ser las de la cerveza de Jena, que también sale en la RIL, o la campaña de San Antón, pues las hemos hecho aquí internamente porque es el tipo de ilustración que a lo mejor tenemos más soltura para desarrollar. ¿Quieres responder tú a la otra pregunta, Guillermo, la de la tipografía? Bueno, la tipografía es que básicamente la tipografía tendrá en el futuro la importancia que ha tenido siempre, en el pasado y en el presente. Quiero decir, la tipografía en el diseño creo que lo es todo, porque eh, todo trabajo normalmente parte siempre también de todo trabajo de diseño al final tiene que comunicar y normalmente la tipografía juega un papel imprescindible y el saber conocer eh, conocer el mundo de la tipografía de una manera profunda, creo que al final te da es una herramienta básica para poder hacer un buen diseño. Y es que tampoco hay que profundizar mucho más. Ahora, eso sí, hay que aprender muchísimo, hay que sumergirse, hay que investigar, hay que leer, hay que conocer tipógrafos, hay que entender cómo funciona la tipografía muy bien para luego saber aplicarla. Eso tiene que ver un poco con lo que pregunta Gonzalo de recomendación de libros, ponencias y demás. Pues nosotros no tenemos la suerte para algunas cosas de estar en una ciudad fuera de los grandes núcleos del diseño en España, como son Madrid, Barcelona o Valencia. Estamos en una ciudad que, aun no siendo pequeña, no tiene una actividad cultural en torno al diseño muy grande. ¿No, Guillermo? Sí. Esto tiene sus cosas buenas, pues que tenemos un nivel de vida bastante generoso, pues nuestro ritmo de vida no tenemos que coger el metro para ir a trabajar ni nada de estas cosas, ni nos chupamos grandes atascos, ¿no? Y tenemos un clima espléndido y unas tapas buenísimas. Pero una cosa como comentaba Guillermo, hay que estar siempre al día, siempre actualizándose y formándose, ¿no? Entonces, lo que hacemos para formarnos pues es ir a eventos fuera de nuestra ciudad y consumir muchísimos libros. Aquí detrás mía tengo una biblioteca bastante grande, como podéis ver, que vamos enriqueciendo pues constantemente. Eso es la gran inversión del estudio. Compramos libros y revistas todos los meses. Estamos suscritos a publicaciones y cuando podemos incluso hacemos algún curso online. Y bueno, os podemos recomendar, por ejemplo, eventos. Indispensable, creo que el Blanc en Barcelona es un evento de diseño que
ha crecido muchísimo desde su inicio. Nosotros llevamos yendo, pues, desde que montamos el estudio, 6 años. Y es un evento que tiene una programación internacional, tiene la posibilidad de ver a gente de un nivel tremendísimo. Tiene un formato muy interesante, muy dinámico. Y bueno, os lo recomendamos bastante. Otros eventos también muy interesantes en Madrid, el Brief, al que no hemos podido ir, pero que tiene un cartel para mí al mismo nivel que el Blanc y un formato quizá un poquito más estándar, pero que también está bien. Y luego eventos que también están bien, pues por ejemplo tenéis Serifalis, que es en Bilbao, ¿no, Guillermo? Sí. Y ya hay eventos quizá un poquito más pequeños, bueno, el OFF obviamente es un monstruo, en inglés, no sé, un evento sí que se nos puede escapar. Guillermo, ¿se te Sí, ocurre no, algún evento? sí, eso es un repaso del OFF, el plan, Mm. Y en luego, Madrid. sí, y publicaciones, pues la revista gráfica, cómo no, que es creo que está haciendo un trabajo espectacular en torno a pensar sobre diseño. No es una revista de portfolio como pueden ser otras revistas que también están muy bien, pero que quizá se centran Toda la simplemente. ahí creo que ahí cabe en que la versión impresa en gráfica Sí, es interesante y se abordan temas y cada número es un tema y permite ahí dar como perspectivas diferentes sobre esos temas. Y creo que es un buen trabajo. Luego a nivel del blog, bueno, tiene otra funcionamiento, ¿no? Un poquito más, a lo mejor un poco más mainstream, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con contenidos un poco más de cómo funciona al final Internet y cómo funcionan los blogs y todo esto. Y luego nosotros también somos muy de consumir o de buscar tesoros por ahí. Somos muy amantes del diseño de los años 70, de toda la corriente del diseño del estilo internacional, de la Escuela de Basilea en Suiza. Todo esto, la verdad que si tenemos un poco que anclarnos en algún tipo de diseño o de escuela, ¿no? En la que basarnos, creo que estará un poco ahí, ¿no? En esa época, años 50, años 60, y luego todo lo que supuso ya en las décadas posteriores. Y todo este diseño sintético, reticulado, basado en retícula. Siempre nombramos el libro de Müller-Bruckmann, sistema de retículas. retículas. Nos parece un poco como a la base, ¿no? De todo, ¿no? La tipografía y la retícula como la ortografía, ¿no? Saber usar la retícula y saber usar tipografía es un poco como no cometer faltas de ortografía cuando escribes. Pues en diseño sería esto. Y Ese lo tengo en casa, lo iba a sacar. Pero bueno, dos indispensables que siempre recomendamos en clase, los que sois alumnos que ya los conoceréis, son el de sistemas de retículos que comenta Guillermo, de Joseph Miller-Brockman, y el de 22 consejos de tipografía de Enrique Jardí, que es esencial. Es, vamos, posiblemente el mejor libro de tipografía para introducirse en el uso de la tipografía. O sea, no es un manual, no es un libro denso, se lee fácil, te da consejos muy prácticos, muy directos. Y luego también en esa misma línea tiene este de pensar con imágenes, que está bastante bien, que te enseña un poco a dar soluciones gráficas a mensajes. Diseño rentable de Xenia Viladas, que te habla un poquito del papel del diseño en el mundo de las empresas. Y otra revista también bastante guay que es Slanter. Es una revista alemana que se edita en inglés y bueno, dedican cada número a una ciudad o a un país y está bastante interesante. una cosa, Julián, en cuanto al libro de diseño rentable de Xenia Viladas, ¿Sí? Luis, ¿cómo han manejado a los clientes que son escépticos a las ventajas del diseño? Pues simplemente al final tantas reuniones y tener que vender siempre la profesión te da tabla de alguna manera pues, para saber cómo defender tu profesión y saber explicar y tener la didáctica suficiente como para que un cliente que no ha trabajado con diseñador en su vida entienda qué valor tiene el diseño y qué le puede aportar, ¿no? Pero el libro de Xenia Viladas
precisamente habla de todo eso, ¿no? Del valor del diseño en las empresas y cómo se puede introducir el diseño en el ámbito empresarial, en proyectos empresariales y poniendo casos de éxito y un poco analiza todo esto. Así que lo recomiendo para Luis, que hablaba del tema. Ahí hay una dicotomía que usamos muchas veces. No recuerdo si la hemos sacado del libro o al final la idea ha ido surgiendo sola en el estudio, que es un poco las dos posibilidades que tiene el diseño para añadir valor, pero también para poner en valor. Y un poco nuestro trabajo siempre pivota un poco entre estas dos cosas, ¿no? En poner en valor un producto o un servicio o una marca, ¿no? Hacer visible cosas que no se aprecian sin un contacto directo con ese servicio, con ese producto. Y luego, por otro lado, añadir un valor a lo que hace esa empresa o esa marca o lo que tiene ese producto, ¿no? Que generar, por ejemplo, un discurso, establecer un nexo con el consumidor, que se identifique con ese producto, etcétera, etcétera. Vamos a recopilar alguna pregunta más de las anteriores. Comentaba alguien por aquí el tipo de perfiles, creo que era Bruno. Pues nosotros tenemos un poco el perfil de Guillermo y mío, es el de la dirección creativa. Nos encargamos un poco de la gestión administrativa del estudio, que es un poco rollo, pero alguien tiene que hacerla. Y luego todo lo que es el contacto con los clientes y el planteamiento estratégico de los proyectos, cómo enfocar los proyectos, cómo van a plantearse, orientarse. Y en ese rol también suele entrar bastante un compañero, Andrés, que nos ayuda mucho con la dirección creativa a la hora de ver cómo se van a resolver creativamente los proyectos. Y luego tenemos perfiles más relacionados con arte finalizado o con desarrollo de soluciones gráficas. Digamos, una vez que el proyecto está planteado, cómo se tiene que desarrollar, llega alguien, lo coge, lo grafica, como decimos, lo convierte en algo tangible que se pueda ver. Y esa persona pues, puede ser Guillermo, puede ser yo, puede ser cualquier persona del estudio, entra en ese rol, ¿no? Y luego tenemos un tercer perfil, que es el del arte finalista, que se dedica, que podemos ser también cualquiera de nosotros, pero normalmente los proyectos solemos entrar, si no todos en todos los proyectos, sí que entran varias personas en fase, porque el volumen de trabajo en el estudio va variando. A lo mejor tenemos muchos proyectos en la primera fase, en la que hay que generar una idea, otras veces están, a lo mejor hay muy pocos ahí y hay más de arte finalizar, entonces vamos un poco, tenemos no son perfiles estancos, no hay un arte finalista que solo arte finaliza, por ejemplo, sino que vamos un poquito moviéndonos todos un poco en esos perfiles, más o menos, ¿no? Voy a leer un poco hacia atrás, más preguntas que nos hacíais sobre la tipografía. Comentaba FRK, la tipografía por la tendencia de la creación de tipografías específicas, cada vez más marcas, cada vez en marcas como Estrella de Galicia, lo privado o Public Sans por parte de Estados Unidos y lo público. Ya no es tanto elegir tipografías para las empresas, sino crear cultura de tipografía, y eso, a eso me refería. Quería saber vuestra opinión. Pues nosotros, por ejemplo, con la tipografía es una cosa bastante importante, es una de las primeras decisiones que tomamos en el estudio. Veníamos de estudios donde no se digamos, valoraba especialmente el hecho de la tipografía en el sentido de las licencias y este tipo de cosas, ¿no? Y sí que hemos apostado por incentivar un poco que el cliente compre las licencias tipográficas, invertir en tipografías de calidad. Una cosa curiosa que caí el otro día en un artículo que hicimos en prensa fue que la primera inversión seguramente que hicimos en el estudio, lo primero que compramos fue la tipografía. ¿No, Guillermo? Sí, sí, es posible. Ni siquiera los ordenadores. Los dos teníamos nuestros ordenadores, los muebles los fabricamos nosotros, compramos los materiales, obviamente, pero el primer bien inventariable que tuvimos fue la tipografía del estudio. Entonces, eso ha sido quizá un poco una cosa que hemos convertido un poco en una cultura corporativa del estudio, ¿no? Al final, la tipografía, por lo que comentabas un poco de todas estas tipografías que se hacen específicas ad hoc para proyectos,
al final las marcas, digamos, los vectores de visibilidad que tienen las marcas a la hora de todos los espacios donde comunican, pues obviamente se han extendido de una manera que la tipografía ya adquiere un papel como súper importante, ¿no? Entonces, al final es una herramienta que el poder trabajar desde la marca, como un elemento reconocible, como es la tipografía, pues te facilita mucho las cosas a nivel de identificación, a nivel de reconocimiento y a nivel de diferenciación también, ¿no? Entonces, pues, ya solamente tenemos que ver no sé, un spot de IKEA y solo ver que el precio, ¿no? La tipografía que utilizan para poner el precio y ya sabemos que es IKEA, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, la tipografía tiene ese papel, al final, identificador de la marca. Por lo tanto, es totalmente comprensible que grandes marcas que a lo mejor tienen más complejidad de aplicaciones y más complejidad de un desarrollo más complejo, utilicen tipografías personalizadas, ¿no? Y de alguna manera asegurarse esa identificación y esa exclusividad, ¿no? O sea, que al final tiene sentido un poco con la propia esencia de una marca, ¿no? Que es identificar, que es ser reconocida y que ser diferenciarse un poco de su competencia. Eso es lo que comentaba Bruno. Siempre va a haber clientes que quieran hacer ellos mismos las cosas a su manera o que quieran hacer trabajos de menor calidad o que no tengan ese criterio, pero bueno, si partimos de la idea de que el cliente te llama a ti para que hagas algo, pues obviamente ya tienes mucho ganado. Si tienes que ir tú a buscarlo es más complicado. Nosotros, ese es uno de las grandes preguntas a las que todavía no tenemos una respuesta así muy firme, ¿no? No somos muy buenos yendo a buscar trabajo. Nos cuesta muchísimo. Nosotros, por suerte, el trabajo nos ha ido llegando. ¿Y cómo nos ha llegado? Pues a partir de este primer trabajo con el amigo del suelo de Guillermo, ¿no? Al final, un poco la carrera es hacerte un portfolio y el portfolio moverlo. Y eso trae trabajo. Y no hay un secreto mucho mayor. Obviamente, si estás bien relacionado, eres de buena familia, tienes contactos, lo tienes más fácil. Si no, como en nuestro caso, pues es un poco como el póster que tengo aquí detrás, que no sé si lo leéis, que es uno de los lemas del estudio, pues que como los salmones, ¿no? Que hay que ir arriba. Hay gente que nace arriba y otros pues que tenemos que ir un poco nadando y nos cuesta más, pero siempre se puede llegar, ¿no? Se trata un poco de tener un poco la constancia de hacer las cosas como uno cree que hay que hacerlas e intentar pues, mantenerse un poco en la corriente. Pues nada, llevamos una hora y cuarto de... Van a ser 40 minutos, creo. Nos liamos aquí a hablar. Pues no sé. ¿Una pregunta más o damos por zanjada la ronda? Pues nada, si queréis conocer algo más de nuestro trabajo, a quien no conociera un poco lo que hacemos, pues está en nuestra web. Y nada, nuestros mails también están ahí en nuestra web. Si alguien nos quiere escribir o lo que sea en cualquier momento, pues somos un estudio siempre con puertas abiertas, aunque ahora estamos cerrados. Estamos cerrados, de puertas cerradas por todo lo que está pasando, pero somos muy de puertas abiertas. Así que si alguien pasa por Murcia, se lo tiene que ir. Pues nada, a los antiguos alumnos, un placer volver a leeros, por lo menos, y a los presentes, pues un placer, igualmente. Y nada, por lo que ha dicho Guillermo, que cualquier cosilla tiene nuestro correo y estamos en contacto. ¿Vale? Gracias por estar ahí esta hora y cuarto. Y nada, gracias a Design por invitarnos, que no hemos dicho nada. Así que nada, lo que haga falta. Nada, un saludo a todos.